Buenas, ingeniero Jairo. Mi nombre es Marvin Alexis Ramos Chévez. Número de cuenta 14.005.966. Pues yo le voy a hablar sobre lo que es la ecuación de Euler en turbomáquinas Kaplan. Le voy a hablar un poco sobre las turbinas Kaplan. Estas turbinas Kaplan es una turbina hidráulica que utiliza gradientes pequeños hasta unas pocas decenas de metros, pero con grandes caudales de 200, 300 metros cúbicos sobre el segundo. También una turbina hidráulica con una hélice es una hélice donde las palas pueden orientarse ya que el flujo de agua varía. Esta regulación permite que el rendimiento se mantenga alto hasta caudales de 20 a 30% del flujo nominal. Por lo general, la turbina está equipada con deflectores de estator, como podemos ver aquí, fijos que orientan el flujo. La eficiencia de turbina se puede optimizar para un rango más amplio que el caudal ideal. Esta regulación se realiza mediante un sistema de orientación de los deflectores del estator cuando el caudal varía. El líquido llega a la turbina Kaplan gracias a un conducto en forma de espiral. Ver aquí. Que limita toda la circunferencia. Luego el agua pasa a través de un distribuidor que le da al fluido una rotación giratoria. Esta rotación, por ejemplo, es esencial para impartir el movimiento al impulsor, donde el flujo desviado de 90 grados lo invierte axialmente. Podemos aquí las partes de lo que es la turbina Kaplan, lo que es el generador, el estator, el rotor, el generador, la turbina, puertas y las álabes de turbina. Y esta turbina se utiliza en centrales hidroeléctricas con altos pequeños de altura que tienen una presión del agua poco elevada y que fue inventada en 1913 por el profesor austriaco Victor Kaplan. Continuando con lo que es sobre la ecuación de Kaplan, se dice que en esta siguiente presentación, aquí podemos ver la ecuación de Euler, que sería H U al infinito igual a U sub 2, C sub 2, C sub 2 sobre G. Que aquí, por ejemplo, se dice que esta ecuación es de una manera general aplicable en todas las turbomáquinas, tanto térmicas como hidráulicas. También podemos también decir sobre la deducción que llegamos a esta ecuación de Euler. Podemos ver las siguientes ecuaciones acerca de las turbinas, acerca de la ecuación de Euler sobre las turbinas Kaplan. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, en esta ecuación la energía transferida de fluido rotor en una turbina según se dedujo anteriormente en las siguientes ecuaciones que se investigaron. No las tengo aquí, pero que las estuve investigando, entonces aquí las podemos ver. Que tiene expresión como la forma de Euler. Tenemos 1 sobre G por 1 por la velocidad sub 1 menos 2 por la velocidad sub 2. Y tenemos lo que es o también se da lo que es el H en unidades de longitud, que equivale a considerar la energía por unidad de unidad de unidad, como anteriormente, expresando la energía transferida bajo la forma de los componentes energéticos. La turbina axial, que tiene la forma de esta. Es energía que sería la energía de VU, la velocidad de sub 1 al cuadrado menos la velocidad sub 2 al cuadrado sobre 2 por G sub E más la velocidad por R sub 2 al cuadrado menos la R sub 1 al cuadrado sobre 2G.
En este triángulo que podemos observar aquí tenemos lo que es una modificación de la velocidad relativa. La V sub R sub 2 con el cambio en la dirección de velocidad absoluta. La velocidad absoluta V sub R. Esto desaparece el término de acción centrípeta, perdón, ya que la velocidad de arrastre conserva el mismo valor de la salida que a la entrada, pero no hay traslación radial del agua durante el paso de esta por rotor, sino solamente axial, lo que justifica su nombre. También se puede sustituir la E por H en pies o metros, considerando, por ejemplo, energía por unidad de peso. La carga dinámica viene representada, por ejemplo, la carga dinámica por el primer término del segundo miembro en la ecuación. La carga estática, por ejemplo, es aprovechada por la máquina y queda reducida en este caso, rotativo del agua a lo largo del ducto dentro a la vez del rotor. Pero por el grado de reacción, como vuelvo en esta ecuación, el grado de reacción en la turbina axial queda expresado de esta forma. La velocidad por R todo al cuadrado menos velocidad por R1 al cuadrado por V por 1 al cuadrado menos la velocidad más V R2 al cuadrado menos V sub R sub 2 al cuadrado. O también como este grado de reacción, que sería 1 sobre V por V por 1 al cuadrado menos V por R sub 2 al cuadrado menos sobre B sub R 2 al cuadrado menos B sub R 1 al cuadrado más 1. Como por ejemplo, V sub 1 es mayor que V sub 2 y V sub R2 es mayor que V sub R1. El grado de reacción será positivo menor porque la unidad. Con frecuencia se expresa el factor de utilización en función del grado de reacción. El factor de utilización se define por la relación aquí, aquí por ejemplo, el factor de utilización. Lo que tenemos que es E igual a E sobre E más la velocidad por 2 al cuadrado por 2G sub E. Y haría la energía utilizada y la energía utilizable. Aquí, por ejemplo, sustituyendo la E por el valor, se tiene que el factor de utilización E sería V por 1 al cuadrado menos B sub 2 al cuadrado más V por R sub 2 al cuadrado menos V por R sub 1 al cuadrado sobre B sub 1 más B sub R menos V sub R1 al cuadrado. Eliminando las velocidades relativas en las ecuaciones. En estas ecuaciones, por ejemplo, tenemos que entonces E sería V por 1 al cuadrado menos V por 2 al cuadrado por V sub 1 al cuadrado menos la grado de reacción por la velocidad al cuadrado. Expresando el factor de utilización en función del grado de reacción y de las velocidades absolutas de entrada y salida, observamos el grado de reacción debe ser inferior a la unidad y positivo, como se indicó, pues el factor de utilización siempre es menor que 1. Entonces aquí se advierte también que con un grado de reacción alto se mejora el coeficiente de utilización. Entonces, continuando, tenemos lo que son los diagramas de velocidades. Y los diagramas de velocidades de entrada y salida, en donde se presenta un A, la B en la turbina Kaplan, en sección normal a la dirección con radial R a una distancia R del eje. Y la cuerda. Entonces, dice que el agua procedente de la cámara de alimentación y guiada por los árabes de distribuidor gira en vórtice libre en zona existente entre el distribuidor y el rotor.
distribuidor y el rotor. Por ejemplo, también te dice que si la velocidad tangencial del álave, la velocidad tangencial del álave, en ese punto es U, velocidad que sería U, que es la velocidad de arrastre. U, que es la velocidad de arrastre. Entonces la velocidad relativa del fluido respecto al álave será B sub 1 y B sub 1. En este vector aquí. Cerrando el triángulo vectorial, representar la ecuación vectorial, como que tenemos aquí, la ecuación vectorial está aquí. El vector igual a U más el vector R sub 1. Entonces la velocidad relativa debe incidir sobre el álave de forma que se logre un máximo de acción del agua, evitando separación o choques que reduzcan rendimiento. Entonces el ángulo de incidencia alfa, el ángulo de incidencia alfa, o aquí también el ángulo de incidencia, no, aquí es beta, el ángulo de incidencia alfa. Se fija por la velocidad media relativa, la velocidad media relativa. Entonces, cuyos valores se definieron a tratar las bombas axiales. Entonces, la magnitud de la componente axial a la entrada V, la velocidad generalmente se conserva a la salida, entrada a la salida, en las máquinas axiales. Entonces, la velocidad absoluta a la salida, V sub 2, se procura que sea axial o con una componente giratoria. Mínimas, a fin de tener un buen desfoque y para reducir su magnitud aumentando el coeficiente de utilización, como la velocidad tangencial del álave U. Se diseña el borde de la fuga en forma de componente relativa del agua. V sub R2 cierra el triángulo vectorial correspondiente a la ecuación. Entonces, tenemos esto, lo que para la condición de diseño y de apertura del ángulo de distribuidor suele ser de 45 grados. El álava entre los bordes de ataque y fuga es definido para los valores de los ángulos. Los ángulos beta 1 y beta 2 a lo largo de dichos bordes, como por ejemplo en esta ecuación, beta 1 igual a beta 2, luego tenemos esta siguiente ecuación. ¿Qué sería la componente giratoria? Componente giratoria. Se calcula en cada punto de la zona de vórtice libre que precede el rotor aplicando el principio de conservación del momento de cantidad de movimiento. Tenemos que en la sección de salida del distribuidor, su índice 0, se puede conocer la componente de giro, es que uno y el radio R, que será constante toda la zona de vórtices libres, pues no hay momento exterior en esa zona. Luego, continuando con la presentación y con lo que es el diagrama de velocidades, aquí puedo finalizar. Y en conclusión, puedo decir que las turbomáquinas radiales, como las diagonales y axiales, aplicando la ecuación de Euler, se hacen, sin embargo, 4 hipótesis que limitan la validez de esta ecuación al régimen permanente, al fluido ideal, al flujo irrotacional y al método unidimensional. La primera hipótesis del régimen permanente supone, según la termodinámica, caudal másico constante, que ya el caudal volumétrico solo es constante en la máquina, propiedades del fluido en cualquier punto constante y flujos de calor y trabajo al rotor constante. Entonces, esto sería todo y muchas gracias.